de lo que generó este anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El subsidio de 50.000 pesos por mes durante 6 meses, puede ser hasta 300.000 pesos, para desalentar la toma de tierras. Bueno, quien demostró su enojo a través de la cuenta Twitter, de la red social Twitter, fue Martín Yesa, intendente de Pinamar, que está en línea. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eleonora. Un cariño a todos los que nos están viendo desde Pinamar. Gracias, Martín, por atendernos. Bueno, aquí estamos viendo también el tuit que escribiste en el día de ayer, con mucho enojo, ¿no? Vos decís, me sumo a lo que menciona Horacio Rodríguez Larreta, no se trata además de solo mencionar que se está a favor de la propiedad privada, que es lo que recién nos explicaba muy bien aquí Félix Lonigro, sino que hay que tomar decisiones, invertir recursos y desplegar las fuerzas de seguridad. La angustia de muchos de nosotros se genera porque hay políticos que dicen que están a favor de la propiedad privada mientras se entregan planes sociales a personas que usurpan tierra y luego no los desalojan, sino que de hecho les dan más plata. Bueno, a ver, hoy se hizo efectivo este desalojo, pero sigue en pie este subsidio de los 50.000 pesos. Bueno, mira, en primer lugar, Eleonora, te agradezco la oportunidad y para ser claro, en Pinamar, porque creo que hoy, cuando estamos en tiempos de crisis, es muy importante, cuando había una frase, creo que era de Oscar Wilde, que decía que hablar es donarse al malentendido. Entonces, para contextualizar y tener un idioma común sobre las cosas de las que vamos a hablar. En Pinamar, yo como intendente en estos 5 años realicé 275 desalojos de usurpaciones. 275. Es decir, más de un desalojo de usurpaciones por semana. Desde mi primer día como intendente ya hice un desalojo de usurpación. Más de un desalojo por semana desde que asumí como intendente de Pinamar. Pero desde que asumí como intendente de Pinamar, entregué más de 300 lotes también. Son cerca de 350 lotes y en paralelo tramitamos 550 escrituras sociales en Pinamar para familias que tenían problemas de regulación dominial. Es decir, se puede trabajar profesionalmente el acceso a la vivienda. Dicho esto, para ahora ir al problema de la polémica, es un problema de la política argentina de los últimos 30 años, la vinculación y la relación que tienen con el derecho a la vivienda y puntualmente con las usurpaciones. Se generó un estigma alrededor del cuidado de lo que es el derecho de la propiedad. Recién lo explicaba el doctor Lonigro. El derecho a la propiedad nace, es más, incluso hay países que son comunistas que tienen propiedad privada, porque la propiedad privada nace fundamentalmente para organizar que la gente no se mate a palos para tomar lo que le pertenece a otro. Claro, para organizar, perdón Martín, digo, para organizar la sociedad. Lo quiero sumar a Félix también a esto, porque recién lo mencionaste y me parece interesante esto que estás mencionando. Yesa dice, incluso hasta en sociedades de la sociedad moderna. Claro, claro, es así, ¿no, Félix? Es así. Los países comunistas que basan su teoría en la inexistencia de la propiedad privada ni siquiera lo pueden cumplir. Porque efectivamente la propiedad privada lo que hace es organizar, es ordenar a la gente. Por supuesto que el concepto de propiedad privada de mitad del siglo XVIII no es el mismo que existe ahora. Hay un concepto de la necesidad de una función social de la propiedad. Pero el hecho de que la propiedad tenga una función social tiene que ver con lo que el Estado puede hacer con la propiedad pública para facilitársela a los que la necesitan, pero no ir detrás de la propiedad privada de los particulares, porque esto es un error conceptual que tiene alguna izquierda en la Argentina que cree que la propiedad privada es un robo, como lo manifestaban algunos socialistas o algunos comunistas en alguna época. Entonces, es absolutamente necesario que la autoridad tenga claro que esto es así, porque si no, si la misma autoridad alienta este tipo de conductas, lo que se va a producir en un país es un efecto indeseado. Es que no va a haber inversiones. Claro. Nadie va a venir a la Argentina a poner un peso y eso va a generar consecuencias económicas. Claro. La propiedad privada casi que está vinculada con la seguridad jurídica en la Argentina. Mira, es interesante este punto que marcas. Martín, lo que decía recién Félix, ¿no? Es importante el mensaje también que se dé desde el gobierno nacional y el gobierno provincial. Y vos lo marcabas también en tu cuenta de Twitter. ¿Vos creés que es un mensaje ambiguo el que se está dando hoy? Lo primero es un mensaje que, por supuesto que es un mensaje con el que no estoy de acuerdo. ¿Y por qué creo que es esto, Leonora?
En las últimas 2 semanas escuché mucho una expresión con la que no estoy en absoluto de acuerdo. Estamos teniendo una dificultad con la comunicación, con Martín Yesa, intendente de Pinamar. A ver, Martina, si te podemos escuchar ahí. No, lo perdimos. Bueno, vamos a ver si retomamos la comunicación, ¿no? Pero este mensaje ambiguo, digo, es importante escuchar la voz de los intendentes. Ayer hablábamos con el intendente de 3 de febrero también, digo, porque en definitiva, si el mensaje es ambiguo, es mucho más difícil el trabajo también para el que tiene que cuidar esa tierra, y sobre ¿no? todo para el intendente, que en realidad muchas veces no tiene el manejo de la policía. Claro. Es necesario ahí entender que la policía depende de la provincia, que a veces el intendente no puede, no tiene mucho poder de imperium. Justamente él decía que habían logrado desalojos, pero con la colaboración seguramente de la policía provincial, y entonces hay una suerte de impotencia muchas veces por los intendentes. Y esto que también decía, o lo que se viene diciendo todo el tiempo respecto de la confusión que hay dentro de los usurpadores entre aquellos que tienen o no más derecho, más necesidad, y la connivencia con las autoridades, es exactamente lo mismo que pasa con las barras bravas. O sea, se sabe que están ahí, se sabe que delinquen, y sin embargo, o con el narcotráfico, que todo el mundo dice que es necesario erradicarlo y demás, pero ¿cuántos son los funcionarios que por ahí están enganchados con eso? Entonces se mezcla todo, se mezcla la ilegalidad, se mezcla la política, y todo esto se convierte en una suerte de gran cambalache donde todo sirve, donde todo vale, y los gobiernos que tratan de poner un poco de orden en esto, en una sociedad en donde hay un 50% casi de pobreza y un estado de necesidad tan profundo, cuando viene un gobernante que quiere decir, bueno, vamos a limpiar todo esto, vamos a poner las cosas en orden, lo que de pronto por ahí pasa es que ese gobernante es tachado de insensible, de fascista, qué sé yo. O sea, me parece que tenemos muchos conceptos tergiversados en la Argentina, y a lo mejor es porque las autoridades no hacen lo suficiente para divulgar cómo deben ser esos conceptos, y en la educación. O sea, desde chicos nos tienen que enseñar el tema de la propiedad, y no solamente de la propiedad, de salvaguardar el ejercicio de los derechos en general, no solamente el derecho. El derecho a la propiedad es uno de los tantos que están resguardados por la Constitución. Claro. Y también entender que la propiedad, de pronto, no es un derecho absoluto, porque el Estado se puede quedar con la propiedad de los particulares, pero para eso necesita o una sentencia judicial o un proceso de expropiación. Si hay una expropiación, que es algo que hemos visto en la Argentina, ¿no? Y bueno, la misma Constitución lo admite. O sea que la Constitución no le da a la propiedad un sentido absoluto. Pero esto que está pasando y que pasa aquí es muy fácil de resolver. Con decisión también, digo, decisión política también, Félix. Ahí retomamos comunicación con Martín Yesa. Martín, ahora sí, te volvemos a escuchar. Nos quedó trunca la conversación. Perdón, Eleonora. No. Sí, perdón. Internet en tiempos de COVID. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, lo que te decía, Eleonora, mira, el punto es, si fuera una situación excepcional, la del subsidio, y eso lo explica el gobernador y dice, miren, intentamos por todos los medios, lo tenemos que resolver y no va a volver a ocurrir. Esa es una situación, ¿no? Y cualquiera de nosotros podría estar perfectamente en desacuerdo con el mecanismo con el cual se resolvió. Ahora, ¿cuál es el plan de acá hacia el futuro? Ayer me pasaba con un colega tuyo, Leonora, que me decía, bueno, pero se está tratando de generar un efecto de que hay un problema con la propiedad privada en la Argentina. No, me dice, no son tantos los casos. Le digo, mirá, te sigo la lógica. Que sean pocos los casos y que el Estado no se pueda ocupar es más grave todavía. Claro. Es mucho más grave todavía. Y recién veía lo que decía el doctor. Sí, ciertamente, es más, si vos cuando revisás la norma, los intendentes no nos tendríamos que hacer cargo de la salud, no nos tendríamos que hacer cargo de la seguridad, no nos tendríamos que hacer cargo de una parte de la educación, no nos tendríamos que hacer cargo de una parte de la asistencia social, no nos tendríamos que hacer cargo de un montón de cosas los intendentes, pero igual los intendentes nos hacemos cargo. Entonces ahora también se estableció como un hecho natural de la política que como existe desigualdad, cualquiera que va intenta tomar una tierra. Y yo te puedo asegurar, Eleonora, hoy a la mañana fui a visitar a una vecina, Alicia. Le pregunté a propósito, le digo, Alicia, ¿hace cuántos años que vos estás esperando para tener un lote? Me dice, y yo, Martín, me anoté desde hace 35 años que me anotaba, y bueno, salí el año pasado adjudicada acá en Pinamar
tenemos un Consejo de la Vivienda. Vivienda. Estuvo 35 años, perdón, Martín, 35 años estuvo esperando. Digo, es importante este ejemplo que está dando porque... Trabajadora, no estamos hablando de la oligarquía, porque también te dicen, vos te querés congraciar con la oligarquía. No, ¿qué oligarquía? Claro. Yo soy de Pinamar. Claro, bueno, pero digo, es importante porque ahí estamos poniendo el nombre de Alicia, el ejemplo de Alicia, y cómo este mensaje le llega a Alicia, que estuvo 35 años esperando. Por eso digo que este es el país del revés. Te invito, Martín, y a Félix también, a ver lo que sucedió en La Plata, en la Municipalidad de La Plata, porque hubo un intento de toma allí también, ¿no? Así también conversamos de eso. Ahí vemos cómo intentan entrar, miren la cantidad de gente que había allí. Este es el playón de la municipalidad, es la explanada, es la parte de atrás. Y ahí están, ¿no? los efectivos tratando de frenar a estos manifestantes de Barrio de Pie, de la CETEP, de la Corriente Clasista y Combativa. La CETEP es la organización de Juan Grabois, ¿no? Están allí estos efectivos intentando frenarlos porque querían ingresar a como dé lugar. Digo, esto también tiene que ver con los mensajes ambiguos, ¿no, Martín? Hay una parte de la política que piensa que está por encima de todas las cosas. Bueno, primero mi solidaridad con Julio Garro y con todos los vecinos de La Plata. Encima ahí hay un montón de gente que ni siquiera es de La Plata, no tiene nada que ver con La Plata. Nosotros en Pinamar también nos ha pasado. Te mandan gente de otros lugares, de organizaciones hiperpolitizadas, financiadas por partidos políticos, con sistemas de planes sociales. Es algo que ya lo sabemos todos, Eleonora, además. Entonces este es el problema. Como existe una parte de la representación política que siente que pertenece a una clase, que es la clase política, pueden hacer estas cosas y lamentablemente nos vemos ante la obligación, sobre todo los que somos representantes de Juntos por el Cambio, y esto no tiene absolutamente nada que ver con la grieta. Los que somos representantes Juntos por el Cambio estamos muy preocupados por esta situación, fundamentalmente porque hay una crisis de valores. Lo que se está generando es una crisis de valores que no vamos a permitir que se pongan en cuestionamiento. Y si intentan cuestionarlos así, por la fuerza, como hacen las personas que no creen en la democracia, como hacen las personas que no creen en el Estado de Derecho, que no creen en las personas que piensan diferente, intentan imponerse por las armas, intentan imponerse por la violencia, intentan imponerse por la fuerza. Eso es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos y sentimos que tenemos que representar en la Argentina. Claro. Y por último, Eleonora, lo que más me preocupa, yo soy intendente. Yo me ocupo de las cosas, no soy un comedor. O sea, veo esto y la verdad que no puedo más que solidarizarme con Julio Garro. Es una situación de mucha impotencia. Los intendentes estamos trabajando todo el día, no somos comentaristas de la realidad. Los intendentes defendemos realmente la propiedad privada. Yo lo escuchaba a Julio Garro. Julio este año tuvo 60 intentos de usurpaciones. Sí. Yo hice 275 desalojos en estos 5 años. Sí. Este año prácticamente 35, 40 desalojos, usurpaciones. Ya te despido, Martín, pero digo, esto también indica estos números que vos estás hablando, 275 desalojos en Pinamar y los 60 que hablabas de Julio Garro, que no son casos aislados, ¿no? Y que por eso estamos hablando de esto, lamentablemente, en la Argentina. Muchas gracias, Martín. Por favor, un cariño, Leonora, y por eso no es un tema de decir solamente que se está a favor de la propiedad privada para resolver el problema de lo mediático. Acá hay una grave confusión de la gente que cree que es parte de la clase política, que piensan que los problemas son problemas mediáticos, no que son problemas de la realidad. Tal cual. Y la realidad es que se terminan convirtiendo en problemas mediáticos porque son problemas de la realidad. Hay mucho para trabajar y le pido a todos los ciudadanos que no bajen los brazos, que tenemos que mantener la paciencia y la tranquilidad para sostener el Estado de Derecho y que naturalmente somos muchísimos los que no vamos a ceder ante este tipo de presiones ni ante los violentos. Hasta allí, Martín Yesa, intendente de Pinamar. Muchísimas gracias, Martín, por tu tiempo, porque me quiero ir de aquí a Entre Ríos, ¿no? Y tenemos que hablar también del desalojo que pidió la jueza en el caso de la familia Echeverre. Allí